un tema que sí está presente absolutamente, que es el tema de la cuestión referida a la designación, potencial designación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia. En el fin de semana el presidente Milei volvió a defenderlo y como respuesta a por qué, dijo, porque es el único que entiende la reforma que queremos hacer en el sistema de justicia, como si un ministro de la Corte pudiera impulsar la reforma per se. Pero bueno, para hablar de este tema está Victoria Lorente, subdirectora ejecutiva del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Victoria, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, INESIP dio a conocer una posición con posterioridad a la presentación del hijo. Quiero decirle que me permito señalar, vi prácticamente toda la situación que se vivió en el Senado. Me quedaron dudas de hasta cómo llegó a tener título de abogado el hijo, pero lo concreto es que es juez penal hace muchos años y suele ser citado por mis colegas de la capital federal como un poderoso juez federal. Eh, Quiero escucharla más sobre lo que pasó ese día y cuál es la lectura de ustedes al respecto. Bueno, en principio, muchísimas gracias, como siempre, por el espacio y por la invitación. Después es exactamente como mencionabas vos, hace 20 años que Ariel Lijo está frente al Juzgado Federal número 4 de los tribunales de lo que es Comodoro Pi. Además, el año pasado también, estuvo a cargo también digamos, subrogando el juzgado también número 12 y el juzgado número 6, es decir, con poder en bastantes causas en el foro federal de Capital Federal. Y lo que creo que es más importante es que en este último tiempo, como mencionabas vos, ha recibido muchas impugnaciones su candidatura como postulante a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En principio, los puntos más fuertes, por lo menos de la impugnación que ha hecho el Instituto de Estudios Comparados de Estudios Penales y Sociales, es decir, el INESIP, es prácticamente es que, según la información disponible públicamente, sería el juez más ineficaz de Comodoro Pi, digamos, el juez con menos causas resueltas, y cuando uno hace un zoom a qué tipo de causas son las que caen en sus juzgados, son causas sumamente trascendentales para lo que es la ciudadanía, porque son causas de alto impacto que Mm. tienen, digamos, eh, tanto temas como corrupción, como temas que involucran a actores políticos muy relevantes, y cuando se analiza también esas causas, presenta la mayor demora en resolución de causas de corrupción. Entonces estamos hablando de un perfil que prácticamente demuestra ineficacia para resolver temas muy relevantes para la ciudadanía y que nos abre grandes incógnitas respecto de por qué se está postulando este candidato para la Corte Suprema de la Nación, es decir, el tribunal con mayor importancia para la resolución de estas causas, ¿no? Ujú. Ahora, es increíble por lo menos esa es mi expectación, lo limitado que resultó tanto expositivamente como en el tipo de respuesta. Y eso que en verdad nadie lo llevó a fondo en el debate de la cantidad de causas que tiene sin resolver desde hace muchos años, algunas 8, 10, 12 años, ¿no? En primera instancia. Bueno, eso que mencionás es muy interesante porque, digamos, diversas organizaciones de la sociedad civil habíamos hecho un pedido expreso de poder participar y tener voz en esa audiencia pública, bueno, pública, digamos, que fue transmitida Ujú. por YouTube para la ciudadanía, pensando justamente en este escenario que se dio, como vos mencionabas, ¿no? Una audiencia en la cual se leyeron un montón de preguntas con dudas muy claras respecto a su perfil, a su idoneidad, a su imparcialidad y a su trayectoria, y muchas de ellas no fueron contestadas por el candidato. Hablando de esto que vos mencionabas, respecto a las estadísticas que se habían publicado respecto de su Ujú. ineficacia, no dio respuesta o no dio datos que pudieran revertir esa situación o que pudieran explicar la demora de esas causas. Muchas veces se apoyó en que eran causas complejas, difíciles de resolver, y estamos hablando de un juez que tiene más de 20 años de trayectoria en este fuero. Digamos, él no es simplemente un actor, sino que también, en cierto sentido, es cómplice de la demora y de Mm. muchas de estas causas, y un poco lo que sigue generando es una incógnita que debería preocuparnos a todos, es por qué una persona que es ineficaz, que tiene un montón de demora en causas tan graves de corrupción, está pensado para ocupar un cargo así. Y las respuestas, o por lo menos las sospechas, es que nos hacen pensar dos preguntas tal vez o dos respuestas un poco preocupantes, que es: ¿a quiénes conviene estas demoras?
y por qué todavía aún con este perfil se sigue pensando en esta persona y no se va a otros candidatos que obviamente, bueno, en esta audiencia quedó muy claro que no era la persona idónea para ocupar el cargo, ¿no? Ujú. Ahora, en fin de semana se habló mucho de que el kirchnerismo lo que quiere es que se incorpore un proyecto suyo para llevar el número de jueces a la Corte a 9 y que las 4 nuevas incorporaciones deberían ser todas mujeres y que esa sería como la moneda de cambio. ¿Ustedes conocen esa información? ¿La están evaluando? Sí, creo que se especuló mucho respecto a, inclusive Ariel Hijo contestó muy ambiguamente respecto a la posibilidad de una ampliación de la Corte. Digamos, eso también son especulaciones que son parte del juego político. Claramente hoy se necesita una mayoría de 9 de los 17 senadores que ocupan, digamos, la comisión de acuerdos para que esto llegue al Senado. Entonces están habiendo muchas especulaciones e idas y vueltas respecto de por qué se daría esa mayoría para que se llegue al Senado y por qué o a quiénes conviene esto. Yo creo que más allá de un proyecto en concreto que de nuevo, repito, son especulaciones que son posibles, pero que no son informaciones 100% ya aseguradas, es importante seguir pensando en que esto trasciende ya la conveniencia de un bloque político o no. Claramente estamos hablando de un operador jurídico como Ariel dijo, que ha demostrado que ha utilizado, digamos, su poder y sus demoras y las causas de gran impacto para seguir jugando una red digamos, de conveniencia entre distintos sectores políticos, distintos sectores ya económicos o sociales, y que siempre dejan afuera el único interés que debería representar, que es el interés concreto de la ciudadanía, ¿no? Sí, también te digo que una de las cosas más fuertes que hay, porque yo podría llegar a aceptar que buena parte de los argumentos que sean controversiales y una causa es compleja porque la causa... Ahora está totalmente comprobado, lo volvió a publicar el Diario de la Nación en el día de ayer, que es probablemente el medio de Capital Federal que tiene una posición más frontal en relación a la situación del hijo, que vive en un departamento de prestado, lo cual está claramente para ser el juez en un esquema de, como mínimo, de dádiva, ¿no? Bueno, digamos, a ver, estamos hablando de un juez, todo obviamente son cosas hipotéticas, ¿no? Pero estamos hablando de un juez que tuvo 32 denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura, que tiene 3 abiertas todavía, que hay, digamos, la posibilidad de que él llegue a la Corte Suprema nos permite a nosotros dudar mucho de cómo se va a resolver de manera imparcial ese tipo de denuncias que todavía le quedan abiertas. Ha tenido y ha sido sobreseído de una causa por asociación ilícita, y cuando uno de nuevo hace como un zoom en esa causa, ese sobrecimiento fue por un colega suyo de su mismo sector de la justicia federal, y eso no está, y el sobrecimiento no está públicamente para que podamos analizarlo. Entonces son sospechas y sospechas, de nuevo, como mencionabas vos, que obviamente no tienen una respuesta, pero que nosotros tengamos ya sospechas respecto a la idoneidad de una persona que tiene que ir de nuevo a la Corte Suprema de Justicia y resolver con una mayoría muy chica, digamos, los asuntos más trascendentales del país, es suficiente para que esa persona esté pensada como que no debería ir a la Corte, digamos. Así Sí. que todo lo que es sospechoso, digamos, de esta persona y que nos abre más y más dudas, y creo que hasta ahora son todos interrogantes y ninguna certeza, porque de lo último que pudimos ver en su audiencia pública no hubo ninguna certeza y ninguna explicación de por qué esta persona es idónea y es, digamos, y sería una buena persona para ocupar ese cargo, ¿no? Sí, bueno, la lógica indicaría, la lógica más elemental, la más pedestre, indicaría que ese pliego debiera ser retirado. También la lógica más elemental indicaría que si tuviera un poco de pudor ya habría declinado. Ninguna de las dos cuestiones se dan, lo que lleva a las, yo diría, a las hipótesis y sospechas más oscuras con respecto de todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, te agradezco mucho que tengas una buena jornada. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy No, amable. muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a quien escucharon es a Victoria Llorente, es la vicepresidenta ejecutiva de INESIP, que es un think tank que está dedicado a los temas de justicia. El fin de